Buenas tardes, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, FNAC y otras. También puedes encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, eh, Instagram, la página de encuentros y ahora en la página web de Autores Indie donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita y que la podéis adquirir si queréis en la Casa del Libro, en Amazon o en el Corte Inglés. En mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, El noble plebeyo, y luego hago reseñas de obras de grandes autores como El Quijote de la Mancha y otras obras que me han llamado la atención, tanto por autora como por lectora. Por otro lado, tengo una sesión dedicada a la Biblia y la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho, José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura. Y la última intervención que hemos grabado ha sido en febrero, con ocasión del Día de Andalucía, y en la cual intervino Donaire en la exposición de carteles del ámbito taurino, que estuvo también en Toreo Inclusero, como mediador. Por otro lado, hago novelas espontáneas, esto es narrar de viva voz, como La Torre de Piedra, la Costa y El Castillo de la Imaginación. Deciros que este 19 de abril, miércoles, si Dios quiere a las 6 de la tarde, pues José Donaire va a dar una conferencia en la Asociación Santo Ángel de Barcelona, junto conmigo. Él dará una conferencia de la Asociación La Corona de España y los hechos acontecidos en Cataluña en 1714, y yo haré la presentación de mi libro, La pelirroja rebelde. Esta es una asociación del Santo Ángel de Barcelona que está situada en la calle Concilio de Trento, número 106 Bajos, y todos aquellos que queráis acudir seréis bien recibidos. Por otro lado, anunciaros también que el día 22 de abril, que es sábado, por la mañana, sobre las 12, estaré en la calle Oseas Mar 37, que es la Casa de Madrid en Barcelona, donde estaré, con ocasión del Día del Libro, en un stand que tienen ellos para poder presentar y vender mi obra, La pelirroja rebelde, junto con otros, naturalmente, escritores, y todos aquellos que quieran acudir serán bien recibidos. Y todo esto pues lo podéis ver en mi canal. Y ahora, siguiendo con el ciclo de la Biblia y la Palabra de Dios, voy a hablaros de algo que es importantísimo y que creo recordar que no lo había mencionado, como es el tema de los apóstoles de Jesús. Jesucristo, cuando vino a la tierra, viene a un pueblo, esto ya lo había explicado, que están como ovejas sin pastor, es decir, los israelitas en ese momento, pues estaban en una situación de espera del Mesías, de Yeshua Mashiach, pero estaban de alguna manera dominados o influenciados por esos fariseos que eran los príncipes de su iglesia y que lo único que hacían era, de alguna manera, dominar al pueblo en vez de ayudar al pueblo. Por lo tanto, Cristo viene a salvarnos a la humanidad entera del pecado original, pero también empieza un poco por su pueblo, ese pueblo escogido por Dios a través de los siglos, que ha sido el pueblo israelita. Y entonces les da una esperanza, un mensaje de consuelo, de salvación, y les predica las buenas nuevas del reino, de los cielos. Pero para realizar esta misión tan importante en la tierra, esos 3 años y medio que estuvo en la tierra Jesucristo, se rodeó de discípulos, de personas que le seguían, y después también de apóstoles, que eran los que estaban más cerca de Cristo. Y a estos les fue instruyendo en lo que era la palabra de Dios, en lo que se esperaba del cristianismo, es decir, de la palabra de Jesucristo, de lo que sería luego el Evangelio. Y estos hombres representan las 12 tribus de Israel, que luego se ve en el Apocalipsis, los 24 ancianos que verá uno de los apóstoles, que es Juan. Entonces, estos 12 hombres van a ser muy preparados por Jesucristo para que ellos después vayan haciendo adeptos y vayan trayendo a las personas a lo que es Jesucristo, a lo que va a ser el Nuevo Testamento, ¿no? Lo que va a ser va a formar después esa iglesia
a través de las cuales el mal nunca va a triunfar del sucesor de David, que es el Mesías, el Rey Celestial. Entonces estos 12 apóstoles que Dios escoge y le dice al Mesías, a Cristo, cuáles van a ser, Cristo los va eligiendo a través del tiempo, a través de su apostolado. Primero escoge a Andrés, Felipe y los demás, hasta que configura a los 12, que representan las 12 tribus de Israel. Pero hay uno de ellos, que es Judas Iscariote, que a pesar de que formaba parte de este grupo, no será salvo y será el hijo de la perdición. Entonces, la pregunta es ¿por qué escogió a Judas? Porque se tenía que cumplir el plan de Dios. Pero eso no quiere decir, ya lo hemos dicho cuando hablamos de la predestinación, no quiere decirse que Judas no tuvo posibilidad de elegir entre el bien y el mal. Todo el mundo, todas las personas, todos los seres inteligentes, incluso los ángeles, desde el mismo momento que son creados, ya tienen que elegir. El hombre, cuando tiene uso de razón, entre seguir a Dios o no seguirle. No hay el tercer camino, no hay neutralidad que valga, o blanco o negro. Entonces, Judas Iscariote eligió el mal. Nunca creyó que Jesucristo era el Mesías y siempre pensó en utilizar al maestro, al rabino, como él llamaba, a Jesús de Nazaret, para sus fines políticos. Judas era un hombre político. Judas no era un hombre espiritual, Judas era un hombre mundano que de alguna manera le atrajo el mensaje de Cristo, le atrajo ese hombre que le vio como un profeta, ese hombre que después podía ser usado por los celotes, que eran los hombres, digamos, guerreros que se oponían a los romanos, porque en ese tiempo Israel estaba atravesando unos momentos durísimos y el Imperio Romano, que unos años antes, 60 años antes de que naciera Cristo, había hecho barbaridades con los israelitas que se oponían a la dominación romana, los había crucificado. Pensaban los celotes que podían también utilizar a Cristo, a Jesús, convertirlo en rey de los judíos y a partir de aquí deshacerse del dominio de Roma. El Imperio Romano, que se le apareció al profeta Daniel en esa estatua de Nabucodonosor, cuando el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, le hace la interpretación del sueño de esa estatua, los imperios mundiales, y habla de ese imperio romano, que es esa bestia, ese animal, que no tiene parangón con todos los que ha habido antes, porque va a ser salvajísima y tremendísima, ¿no? Esa bestia. Y que por lo tanto los judíos, como otros pueblos, tuvieron que sufrir esa dominación tremenda que tenía Roma. Entonces Jesucristo tiene que aparecer en esta época, básicamente por dos razones. Una de ellas porque se cumplía el mensaje dado a Daniel por Gabriel, por el ángel Gabriel, las 70 semanas de Daniel, los 490 años después que iba a aparecer el Mesías, y luego porque evidentemente el Imperio Romano era el que podía, por esas carreteras, esas calzadas que establecía, podía de alguna manera predicarse muy bien el Evangelio. Y vemos cómo esos apóstoles van a ser los hombres que van a predicar la palabra de Cristo cuando Cristo asciende al cielo, resucita al tercer día, según se había establecido, y entonces ya ellos quedan como testigos y testimonio del Hijo de Dios. Y entonces estos apóstoles, que eran elegidos o fueron elegidos entre las personas más humildes, que esto hay que decirlo, los apóstoles de Cristo fueron de las personas más humildes del pueblo de Israel. No fueron doctores, no fueron ricos, no fueron príncipes, sino que eran pescadores, personas sencillísimas, ¿no? Y Dios precisamente lo hace para darnos a ver que puede confundir a los sabios y a los ricos eligiendo personas humildes. Dios lo que quería, y Cristo lo que vio, fue el corazón de estas personas. Personas que van a recibir el mensaje de Dios, que van a obedecer a Dios, a pesar de sus limitaciones
y a pesar de sus defectos, como los tenemos todos, porque somos imperfectos siempre, aunque seamos cristianos, pero Dios va a trabajar con ellos de tal manera que van a ser una gran bendición para el pueblo de Israel y para todos nosotros. Hay otro, que es el apóstol de los gentiles, que es al que se le llama Pablo, Saulo de Tarso, pero este no era apóstol, sin embargo, porque él no conoció físicamente a Cristo, pero sí que se le apareció Jesucristo. El apóstol de los judíos era Pedro y el apóstol de los gentiles Pablo. Pero los 12 apóstoles, quitando Judas Iscariote, luego viene Judas Tadeo, para configurar los 12, que son la representación de las 12 tribus de Israel, son hombres elegidos previamente por el Padre Eterno, por Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, y que a su Hijo le dice a quién tiene que elegir. Cristo es clarísimo cuando dice: mis palabras no son mis palabras, y yo no hago lo que quiero, sino la voluntad del Padre, para darnos a entender que debemos ser obedientes. Cristo era Dios también, tenía esta divinidad porque no fue creado, sino que salió del Padre, y quería demostrarnos que Él, siendo Dios, es humilde. Y esto es una lección extraordinaria para los seres humanos, que somos orgullosos y vanidosos, y además queremos estar por encima de todos. Es nuestra naturaleza caída y es nuestra imperfección. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta en las palabras del Evangelio lo que ocurre con estos apóstoles, tenemos que pensar la grandeza de Dios, que lo puede todo y que además se cumple totalmente lo que Él había previsto. Vemos como el diablo, Satanás el demonio, tenía algo de información, porque había estado con Dios en los cielos, pero no sabía que Cristo iba a resucitar, porque si no lo hubiera impedido con todas sus fuerzas. Él creyó que Cristo iba a morir, que ya no tal, y cuando ve que resucita, terrible. Y esto nos hace pensar en la grandeza de nuestro Dios, nos hace pensar en la humildad y la obediencia de Jesucristo, y que gracias a esa muerte, aunque muchos no lo entienden, nosotros tenemos la vida eterna, los que creemos en Él. No hay otro camino sino Jesucristo para ir al Padre. Entonces esos 12 apóstoles salen de las tribus de Israel, de los hijos de Jacob, y van a formar parte junto con los 12 ancianos, van a formar aquellos reyes que están en el cielo, que vio Juan, que vio también Daniel, y que van a, de alguna manera, junto con Cristo a reinar. Entonces, esos apóstoles son hombres que, sin tener ninguna preparación de maestría, podríamos decir, ni doctorados ni nada, como Dios los prepara, los quebranta y les dice que vayan a predicar por el mundo las buenas nuevas. Primero hay una especie como de prueba, y luego ya ellos, cuando muere Cristo, empiezan a formar las 7 iglesias que salen ya en el Apocalipsis. Entonces, ya no hay apóstoles, por eso yo decía que todo aquel que se diga yo soy apóstol es mentira, porque los apóstoles fueron esos, no hay otros. Y que esas personas tuvieron un privilegio tremendo. Fue conocer a Jesucristo, estar viviendo las 24 horas del día con Jesucristo, y además venir el Espíritu Santo, que también vino sobre otros, pero que ellos fueron los primeros cristianos. Esto es un poco lo que yo quería decir y lo que tenemos que pensar, ¿no? Y reflexionar. Los apóstoles de Jesús, personas humildes, personas que son obedientes, puros de corazón y que dejan todo por seguir al Maestro. Y estos fueron los primeros de otros, fueron la simiente de la iglesia cristiana. Todos, quitando Juan, todos padecieron martirio, todos murieron. El último de los apóstoles es Juan, al que llamaban el discípulo amado, y Juan es el que va a escribir el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, y que tanta importancia tiene, porque no es solamente leer
el Antiguo Testamento o leer el Nuevo Testamento, sino que hay que leerlo totalmente, esos 66 libros, porque configuran la palabra de Dios y configuran el mensaje que Dios quiere que nosotros leamos y entendamos con la ayuda de Él. Por lo tanto, no podía dejar de hablar de estos hombres, estos apóstoles, estos seguidores de Cristo, estos discípulos de su palabra, que tanto bien hicieron al mundo porque fueron predicando la palabra de Dios. Luego vemos cómo van a sufrir martirio por seguir a Dios, pero que todo esto ya Cristo lo había anunciado. Vais a morir, vais a tal, porque como Dios lo sabía lo que iba a ocurrir, pero ellos siguieron, a pesar de todo, siguieron a Cristo. Es verdad que tuvieron debilidades, como las tenemos todos. Pedro negó al maestro 3 veces antes de que el gallo cantara, 2 veces, pero como luego él empieza a ser el que da fortaleza a sus hermanos y el que va, de alguna manera, a agruparlos para que sigan el mensaje de Cristo y tengan fortaleza, a pesar de que es el Espíritu Santo y Dios el que les da fuerzas para seguir avanzando. Cristo siembra y los otros van recogiendo y van llevando a la siembra. Entonces, los apóstoles son imprescindibles para que la palabra de Dios se expanda por todo el mundo. Y gracias a estos hombres que dieron su vida por Dios y por Jesucristo, hoy tenemos la iglesia de Cristo. Gracias a ellos y gracias a Cristo, naturalmente, pero gracias al esfuerzo, al sacrificio que dieron hasta la vida por el Maestro. Por eso, y con esto termino, de lo que se suele o lo que tenemos que sacar aquí en conclusión es que Jesucristo tuvo que venir a este mundo, tal y como estaba previsto por Dios, para que nos salvara del pecado original, para que tuviéramos la vida eterna, que llegó en el momento que tenía que llegar, según las Escrituras, y que Jesucristo no hizo más, como deberíamos hacer nosotros todos, la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios es sabio, porque la sabiduría está en el temor a Dios. Quien es temeroso de Dios tiene la sabiduría. Y que la única manera de escapar del pecado, de escapar de los peligros de este mundo, es a través de Cristo y de Dios. No hay otro camino. No busquemos otro ni busquéis otro. Hay que seguir al Cristo, hay que seguir a Dios, porque es la única manera de que tengamos vida eterna, de que seamos salvos y que además no seamos esclavos del otro, del príncipe de este mundo, de Satanás y los demonios, que están aprovechando cualquier resquicio, cualquier puerta que nosotros le podamos abrir o les podamos abrir para que ya empiecen a influenciarnos, a volvernos locos, a meternos mensajes que no son de Dios, a confundirnos, a mentirnos, a engañarnos, para volvernos locos y autodestruirnos. Esto es lo que de alguna manera espera el diablo. El diablo es un mentiroso, es el padre de la mentira y homicida desde el principio. Por lo tanto, sigamos a Dios y no sigamos al otro, porque el que no está con Dios está con el otro. El que no está conmigo, dijo Cristo, desparrama y está contra mí. Por lo tanto, seamos sabios, seamos obedientes a Dios, aunque nos cueste, le pedimos ayuda al Señor y sobre todo tenemos que tener humildad, obediencia, prédica, oración, amor al prójimo, amor a Dios y sobre todo fe en Dios, fe en Cristo y sobre todo fe en la palabra del Señor. Que no solo de pan vive el hombre, sino de todo alimento que sale de la boca de Dios. Y esto es un poco lo que yo quería decir sobre estos hombres que siguieron al Cristo hasta las últimas consecuencias, los apóstoles de Jesús. Y gracias por haberme escuchado.